entre la parábola y la recta. O sea, la región que está en rojo. Queremos calcular el área encerrada entre esas dos gráficas. Y bueno, miren, en el material que les mandé, en el último material, viene una explicación acerca de cómo es que podemos calcular el área. Lo que hacen es encontrar el área de toda la parábola y el eje de las X, desde A hasta B, y luego el área bajo la recta y el eje de las X desde A hasta B, y al área total le restan el área bajo la recta y ya tendríamos el de la parábola. Bueno, vamos a llegar a eso mismo, pero lo vamos a razonar de una manera un poquito diferente. Miren, como ya no se forma una figura geométrica conocida, pues no tenemos una formulita que nos determine el área de toda esa región. Si hubiera una fórmula, pues la aplicamos y ya, se acabó el problema. El problema es que no lo hay. Y entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, vamos a dividir la región en partes pequeñas, pero que estas partes pequeñas sí sean figuras geométricas conocidas, de tal manera que podamos ir calculando el área de cada una de ellas y luego las sumemos y al final tendremos el área total. Ahora, aquí la pregunta es, ¿en qué partes pequeñas la vamos a dividir? Porque pueden ser pequeños círculos, aunque no nos conviene porque no tendríamos el radio. Pueden ser triángulos, y tampoco es muy conveniente porque podrían quedarnos muchos huecos allí si formamos triángulos. Y vemos que después de darle vueltas a todo esto, llegamos a que la figura en la cual nos conviene dividir la región es en pequeños rectángulos que empiecen en una gráfica y terminen en la otra. Pero para que no cambie, para después poderlos sumar todos, pues esos rectángulos siempre deben de empezar en una gráfica y terminar en la otra, sin que haya un cambio en las gráficas, que siempre se cumpla que empiecen en una y terminen en la otra. ¿Y por qué rectángulos? Bueno, porque si nosotros trazamos pequeños rectángulos en toda la región, pues va a ser fácil calcular el área de cada uno de ellos y al final la suma nos dará el área total. ¿Por qué decimos que va a ser fácil calcular el área de cada uno de ellos? Porque si son rectángulos, por ejemplo en este caso en un rectángulo vertical, pues la parte horizontal que viene siendo la base del rectángulo, como corresponde al eje de las X y como es la parte más pequeña, le vamos a llamar dx. Y la altura del rectángulo, como es esta medida igual paralela al eje de las Y, le vamos a llamar Y mayúscula, es decir, X y Y de la gráfica o de esas gráficas nos van a dar la base y la altura de ese rectángulo. Ahora, lo que decíamos, para poder trazar este rectángulo, debe de cumplir con esa condición, que siempre vaya de una gráfica a la otra en toda la curva. Y para que a nosotros nos convenga, ese rectángulo que llamaremos rectángulo típico, solamente puede tener dos formas. O vertical, como el caso del que trazamos aquí, o puede ser horizontal, es decir, un rectángulo acostado. ¿Por qué no podemos trazar un rectángulo inclinado? ¿Por qué no nos conviene trazar un rectángulo inclinado? Porque el que sea vertical o el que sea horizontal, como las medidas del rectángulo van a ser paralelas a X y Y, pues de esa manera podemos encontrar la base y la altura. Pero si es un rectángulo inclinado, pues la base ya no va a ser paralela ni a X ni a Y, la altura tampoco. Por eso es que un rectángulo inclinado pues no nos sirve de nada en este tipo de problemas. Ahora, este rectángulo típico dijimos que puede ser vertical o también puede ser horizontal. No es que nosotros podamos trazar el que nos guste, el que querramos. Debe de cumplir con la condición que ya dijimos. Debe de empezar en una gráfica y terminar en la otra en toda la región. Si en algún momento cambia, entonces ya no va a poder ser
ese rectángulo el que nos ayuda a resolver el problema. Por ejemplo, en esta región que tenemos en rojo, todos los rectángulos que yo trace en toda la región siempre van a ir de la parábola a la recta y nunca cambian. Siempre van parábola a la recta. El hecho de que nunca cambie significa que sí lo podemos trazar de esa manera. En cambio, en esta misma región no podríamos trazar rectángulos horizontales. Es decir, en esta parte sí va de la parábola a la recta, pero acá ya empieza en la parábola y termina en la misma parábola. No puede cambiar de curva. Esto nos limita a que el rectángulo pueda ser vertical o pueda ser horizontal. Aquí en este caso dijimos, bueno, cumple con un rectángulo vertical, donde quiera que lo tracemos siempre va de la parábola a la recta. Si no pudiera ser vertical, pues entonces probamos con un horizontal que también cumpla con la misma condición, que siempre vaya de una curva a la otra. ¿Habrá algunos problemas en donde no se puedan trazar ninguno de los dos? Sí, sí puede haber ejercicios en donde no cumpla un vertical y tampoco cumpla un horizontal. En ese caso, ¿qué tendríamos que hacer para poder calcular el área? Bueno, ahí lo que vamos a hacer es dividir la región en partes y trabajar cada parte por separado, calcular el área de cada una de las partes. Al final, la suma de todas ellas nos dará el área total. Y esto lo podemos hacer porque como el área es un escalar, pues se puede sumar sin ningún problema. Entonces siempre hay que checar eso. Nuestro rectángulo típico siempre debe de cumplir con esa condición. Ir de una gráfica a la otra en toda la región sin que cambie de curva. Ahora, ¿por qué los rectángulos son muy importantes? Porque estos rectángulos nos van a dar la integral para calcular el área. De aquí va a salir la integral. Miren, esta pequeña área de este rectángulo le vamos a llamar un diferencial de A. Como todo rectángulo, pues es base por altura. Es decir, eso será la Y, que es la altura, por la base, que es un dx. Este es el área de este pequeño rectángulo. Y así vamos a encontrar de cada uno de ellos. Y al final los vamos a sumar. Bueno, el hecho de poderlo sumar lo vamos a hacer utilizando la integral. La integral es una sumatoria de partes pequeñas. Si nosotros aplicamos la integral a ambos términos para que esto se cancele, lo que estoy haciendo aquí es sumar todas estas pequeñas áreas. ¿Desde dónde? Pues vamos a empezar desde donde inicia la región, que en este caso es x igual a A, hasta donde termina la región, que sería x igual a B. ¿Qué pasa antes de A? No nos interesa, ahí no hay región. ¿Qué suceda después de B? Tampoco nos interesa, ahí tampoco hay región. Y esta es la expresión que nos permite calcular el área para un rectángulo típico vertical. Fíjense, aquí hay detalles importantes que deben ustedes de considerar. Primero, es un dx. Significa que los límites son en x sobre el eje de las x. El límite inferior, la x que está más a la izquierda. El límite superior, la x que está más a la derecha. Esto cuando es un dx. Y si es un dx, no podemos tener a y como variable. Esa y la vamos a tener que sustituir. Fíjense, esta y la vamos a encontrar haciendo una resta de valores. A la y que está más arriba le voy a llamar la y superior. Le vamos a restar la y inferior, que es la que está más abajo. Si a la y superior le resto la y inferior, pues me queda la y del rectángulo. Ahora, esta y superior no es otra cosa más que la y de la curva que está más arriba, que llamamos f de x. Y esta y inferior no es otra cosa más que la y de la recta, que es la que está más abajo y que llamamos g de x. Pero se obtiene de esta manera.
restándole a la y superior la y inferior. Y esto pues ya nos va a quedar en términos de x, es decir, esta y mayúscula no es más que la y superior menos la y inferior. Y así es como se obtiene, restando esos valores. Esta es entonces el área para un rectángulo típico vertical. Es de x, los límites son para x, el que está más a la izquierda como límite inferior, el que está más a la derecha como límite superior, y esta y mayúscula que tenemos aquí, a la hora que hacemos esta resta del y superior menos y inferior, ya nos va a quedar en términos de x, porque acuérdense que no podemos tener 10 con dx. Cuando es un dx, todo lo que aquí aparezca tiene que estar relacionado con x, medido en x o x como variable. Y esa es la expresión que nos va a permitir calcular el área cuando el rectángulo típico sea un rectángulo vertical. Entonces nosotros para saber qué rectángulo típico podemos trazar, pues tenemos que tener la gráfica de la región. Si no hemos graficado la región, no vamos a saber ni cuáles van a ser los límites de la integral, qué rectángulo típico se puede trazar, ni tampoco vamos a saber, en caso de que sea vertical, cuál es la superior y cuál es la y inferior. Necesitamos, antes de otra cosa, graficar la región. Bueno, esto es cuando el rectángulo típico es vertical. Podríamos decir que se trata de un primer caso. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Ya luego hacemos ejemplos, pero bueno, ¿alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? No, profe, No, profe. todo bien. Bueno, miren, ustedes deben de imaginarse líneas verticales y en toda la región siempre deben de ir de una gráfica a la otra. Y si cumple, luego ya trazan el rectángulo típico. A veces nos causa confusión de dónde es que podemos trazar el rectángulo típico. La verdad es que lo pueden trazar donde ustedes quieran. Es meramente ilustrativo. Es simplemente para que nos ayude a plantear la integral que nos va a dar el área de esa región. Bueno, veamos el otro caso y luego ya vemos un ejemplo. Vamos a suponer que ahora la región en la cual nos piden calcular el área se forma de esta manera. Tenemos una parábola, digamos que esto es x igual a h de x. No necesariamente tiene que ser recta. O sea, esto porque se nos facilita ahorita, pero puede ser curva con curvas, rectas, etcétera. Vamos a suponer que tenemos también la ecuación de esta recta que es x igual a y de y. Perdón, estos son de y. Y este también es de y. Es decir, x está en función de y x está en función de y. Y entonces se nos forma una región entre estas dos curvas. La región que se nos forma y a la cual le queremos calcular el área es esta que estoy remarcando con rojo. Toda esta región, nosotros queremos encontrar el área. Y bueno, aquí por ejemplo vemos que la y que está más abajo es esta, llamémosle C, y la y que está más arriba es esta, llamémosle D. Cuando nosotros ya tenemos la región, el siguiente paso es determinar qué rectángulo típico es el que podemos trazar. En algunos casos puede ser cualquiera de los dos. Bueno, pues ahí veremos cuál es el que nos conviene trazar, ¿no? En este caso no. Aquí solamente podemos trazar un tipo de rectángulo. Miren, por ejemplo, quizás alguien diga, no, pues vertical. Bueno, habría que probar si se puede.
Si nosotros debemos de imaginar en toda la región el trazo de rectas verticales, si estas rectas verticales siempre van de una gráfica a la otra, de una curva a la otra, pues significa que sí se puede. Pero si en algún momento cambia, entonces no nos sirve ese rectángulo vertical. Por ejemplo, si yo lo trazo aquí, siempre va de la parábola a la recta. Todo esto sí cumple. Hasta aquí cumple. Pero en esta parte, ya la recta vertical va de la parábola a la misma parábola. Y eso no se vale. No puede cambiar de gráfica. En toda la región tiene que ir de una a otra sin que cambie. Y como en esta parte va de la parábola a la misma parábola, significa que no puede ser vertical porque no cumple con la condición. Ahora, ¿qué pasa con el horizontal? Pues vamos imaginándonos ahora el trazar rectas horizontales. Y es lo mismo, siempre tiene que ir de una gráfica a la otra. Miren, empezamos aquí, vamos de la parábola a la recta, de la parábola a la recta, siempre vamos de la parábola a la recta, y nunca cambio, significa que ese rectángulo sí se puede trazar porque respeta, cumple con la condición de siempre ir de una gráfica a la otra. Ahora, lo que les digo, ¿qué sucede si ninguno de los dos se puede trazar? Si ninguno de los dos cumple, pues entonces la región se divide en partes y se trabaja cada parte por separado. Y ya de esa manera podemos calcular las diferentes áreas y luego sumarlas para tener el área total. Pero bueno, en este caso dijimos sí se puede trazar horizontal. Ahora, ¿dónde lo vamos a trazar? Donde sea, ya quedamos que es meramente ilustrativo, es simplemente para que nos ayude a plantear la integral. Donde lo quieran trazar, da lo mismo, donde quieran. Yo lo voy a trazar en esta parte. Es un rectángulo típico horizontal. ¿Qué dimensiones va a tener? Bueno, como la parte más pequeña ahora es vertical, a esto le vamos a llamar DY. Y como la base es el lado mayor, le vamos a llamar X mayúscula. Y entonces el área va a estar dada por la integral, porque acuérdense que estamos sumando todas esas pequeñas áreas y la forma de sumarlos pues es con la integral. La integral es una sumatoria de partes pequeñas. La integral del área de este rectángulo que sería base por altura. La base le llamamos X mayúscula por la altura que es un DY. Ahora, si se trata de DY, quiere decir que los límites son para Y. La Y que está más abajo nos va a dar el límite inferior. En este caso, la Y que está más abajo es C. Y la Y que está más arriba de la región, el punto más alto de la región, nos va a dar el límite superior, que sería desde Y igual a D. Entonces, los límites ahora son con respecto de Y. Y que está más abajo como límite inferior y la Y que está más arriba como límite superior. Y esta es la expresión que nos va a ayudar a calcular el área cuando el rectángulo típico es horizontal. Solamente que aquí todavía hay un problema, porque si es un DY, los límites son para Y, y también las variables que vamos a tener aquí deben de ser Y. Yo no puedo integrar un DY y tener X dentro de la integral, eso no se puede. Bueno, al igual que lo hicimos con las Y, esta X mayúscula también la vamos a encontrar con una resta de valor. Va a ser la X de la derecha, la que está más a la derecha, menos la X que está más a la izquierda. Y de esa manera ya todo eso nos va a quedar en función de Y. ¿Alguna pregunta?
Vamos bien, profe. Ok. Entonces, solamente pueden ser esas dos opciones. No hay más. O es un rectángulo vertical, y entonces ya vimos el área que se nos forma. O es un rectángulo horizontal, y también ya vimos la expresión para calcular el área. Si alguna región, por esas cosas que tiene la vida, no se puede trazar uno solo en toda la región, entonces ahí lo que procede es que hay que dividir en partes y plantear una integral para cada una de esas partes. Bueno, les quiero comentar otras cosas, pero necesito que abramos el manual en la página 95. Cuando lo tengan listo, me avisan, por favor. Ya estamos en él. Ok, Sí. miren. Muy bien. En este ejemplo que tenemos en el pizarrón, para encontrar la región, pues nos dieron dos gráficas. X igual a H de y X igual a Y de Y. Solamente nos dieron estas dos ecuaciones, nosotros las graficamos y vimos que la región empieza donde se cortan. Este es un punto en común, es un punto que pertenece a las dos al mismo tiempo, y termina donde se vuelven a cortar, tienen otro punto en común. Entonces, eso es lo que les quiero platicar. Veamos los problemas que vienen en la página 95. Y bueno, vean ustedes que algunos ejercicios, denle una vista así rapidita, traen solamente dos ecuaciones, pero hay otros que traen tres, inclusive hay algunos que traen hasta cuatro. A ver, díganme un número de problema que traiga tres ecuaciones. El que sea. El 13. Bueno, El este trae 13. 3. No, Digo, ese trae 4. cuatro. Uno que traiga tres. El 2. El 2, así es. El problema 2 trae tres ecuaciones. ¿Por qué trae tres ecuaciones? Si nosotros dijimos que necesitábamos dos para que se cortaran en dos puntos, donde empieza y donde termina. Bueno, cuando un problema trae tres ecuaciones, lo que significa es que las dos primeras solamente tienen un punto en común. A diferencia de esas que tienen dos puntos en común, las otras dos solo tienen un punto en común, y la tercera ecuación va a cerrar la región. Eso es interesante, eso es bueno que ustedes lo sepan, para que si ven el problema y ven que trae dos ecuaciones nada más, como por ejemplo el problema 1 trae dos ecuaciones, el problema 3 trae dos ecuaciones, el 5, el 7, el 9, el 11, esos traen dos ecuaciones. ¿Qué significa? Pues que estas dos ecuaciones que nos dan, pues deben de tener dos puntos en común, donde empieza la región y donde termina, porque no puede quedar abierto. Son regiones cerradas. Entonces, en aquellos problemas donde aparezcan solamente dos ecuaciones, es porque tienen dos puntos en común, como esta que tenemos aquí. Y si nos dan tres ecuaciones, significa que las dos primeras solamente se cortan en un punto. Y la tercera ecuación es la que cierra la región. Pero luego ya nos dimos cuenta que hay problemas en donde, como el que me dijiste hace un rato, el 13, en donde trae cuatro ecuaciones. ¿Ahí qué está pasando? Bueno, pues cuando nos dan cuatro ecuaciones es porque las dos primeras no tienen puntos en común y las dos segundas son las que van a cerrar la región. Ahí nosotros vamos a tener que graficar las cuatro ecuaciones y ver cómo se cierra la región con las cuatro gráficas que nos dan. Entonces, simplemente con ver el número de ecuaciones, ustedes ya podrán saber qué es lo que hay que hacer, cómo se comporta, cómo va a estar la región, qué nos dice. Otra vez, si nos dan dos ecuaciones, bueno, pues resulta que las curvas se tienen que cortar en dos puntos.
Si nos dan 3 ecuaciones, es porque las 2 primeras solamente tienen un punto en común y la tercera cierra la región. Y si nos dan 4 ecuaciones, lo más probable es que las 2 primeras no tengan puntos en común y las 2 últimas son las que van a cerrar la región. Les recuerdo que vamos a encontrar áreas de regiones cerradas. No pueden ser abiertas, se tiene que cerrar la región. Bueno, ¿alguna pregunta con esto? ¿Alguna pregunta? Ninguna, profe. Ok. Bueno, pues ya que estamos con esto, vamos a resolver un ejemplo. Estamos ahí mismo en la página 95. Dice, dibujar la región acotada por las gráficas de las funciones dadas y calcular el área. En el problema número 4, vamos a resolver el 4, nos dicen que f de x es igual a x cuadrada menos 4x más 3 y g de x, que es la otra gráfica, 3 más 4x menos x cuadrada. Y bueno, miren, nosotros ya tenemos cierto conocimiento de estas ecuaciones. Por ejemplo, son ecuaciones cuadráticas. Significa que son parábolas. Eso también es bueno saberlo, porque ya vamos viendo lo que vamos a obtener. La primera de ellas, x al cuadrado, es positiva. Significa que es una parábola de concavidad positiva, es decir, una parábola que abre hacia arriba, de concavidad positiva. En cambio, la segunda, x cuadrada, es negativa. Es una parábola de concavidad negativa, es decir, ahora va a abrir hacia abajo. Bueno, esto es bueno saberlo. Dijimos que para encontrar el área de la región encerrada entre estas dos curvas, pues necesitamos graficarlas. Necesitamos graficarlas para saber qué rectángulo típico es el que podemos trazar, para tener los límites de las integrales, para saber cuál es la que queda arriba, cuál queda abajo, porque acuérdense que hay que hacer una resta ahí, o cuál queda a izquierda o cuál queda a la derecha, dependiendo del rectángulo típico. Entonces, para tener toda esa información, pues necesitamos graficar. Miren, si le estuviéramos jugando a las adivinanzas, diríamos, pues propone un rango de valores para la primera, haz la tabulación, propone un rango de valores para la segunda, haz la tabulación, nos vamos a un sistema de coordenadas. Si ya se cerró la región, pues bueno, le atinamos al rango, pero si no, pues habrá que darle más valores, o si hay algunos que se nos salen de ahí que ya no necesitamos, pues se los quitamos. Pero esto es jugarle un poquito a las adivinanzas, y nosotros no le jugamos a las adivinanzas, vamos a lo seguro. Entonces, si lo que queremos es encontrar la parte de la gráfica que es común a estas dos, es decir, los puntos en donde se cortan, porque de ahí empieza y termina la región, pues lo que tengo que hacer es encontrar para qué valores de x satisfacen las dos ecuaciones al mismo tiempo. Porque cuando x satisface las dos ecuaciones al mismo tiempo, significa que son los puntos que tienen en común las dos gráficas, que son los puntos donde se cortan. Es decir, el punto donde empieza y donde termina la región. Entonces, encontrar los valores de x que satisfacen las dos ecuaciones al mismo tiempo, pues ese es el principio de ecuaciones simultáneas. Por lo tanto, lo que voy a hacer es resolver el sistema como si fuera un sistema de ecuaciones simultáneas. Y de esa manera tendremos los valores en x en donde la región empieza y donde termina. Y ya no estaremos adivinando qué valores hay que darle. Bueno, para hacerla por simultánea le voy a cambiar de nombre. No me sirve f de x ni g de x. Le voy a llamar y igual a x cuadrada menos 4x más 3 y y igual a 3
más 4x menos x cuadrada. Este es el sistema que hay que resolver por simultáneo. Cuando tengamos, por ejemplo, 4 ecuaciones, pues obviamente esto no lo podemos hacer porque ahí no tienen puntos en común, pero cuando hay puntos en común, sí. Ahora, el método que ustedes quieran son ecuaciones simultáneas. Si quieren multiplicar la segunda por menos, suman miembro a miembro y ya tienen valores. O usar el método de igualación. Si todo lo que está a la izquierda es igual a y y lo que tenemos abajito también es igual a y, pues significa que estas dos cantidades son iguales. Podemos igualarlas y se acabó. La verdad es que el método que ustedes quieran utilizar es indistinto. Voy a usar el método de igualación. Si y vale x cuadrada menos 4x más 3 y y también vale 3 más 4x menos x cuadrada, y las y son iguales, que significa que estas cantidades también son iguales. Bueno, pues igualamos a 0, menos pasa como más, y una que ya tenemos son 2x cuadrada, menos 4 nos da menos 8x, más 3 menos 3 se cancela, va a ser igual a 0. Resolvemos factorizando, 2x factor de x menos 4 igual a 0. Principio de las ecuaciones. Si dos cantidades multiplicadas dan 0, una de ellas debe de ser 0, x1 vale 0. Si dos cantidades multiplicadas dan 0, la otra también tiene que ser 0, x menos 4 igual a 0, o bien x2 vale 4. Significa que los valores que nos conviene darle a x son de 0 a 4, que es en donde empieza y donde termina la región. Entonces, estos son los que vamos a tabular y ya no tuvimos que estar probando, adivinando a ver si le atinábamos al valor correcto. Entonces, vamos a tabular ambas ecuaciones desde 0 hasta 4. Porque ya vimos que allí es en donde la región empieza y termina. Y entonces vamos a tabular. A ver, la primera ecuación. Ayúdenme. Cuando x vale 0, ¿cuánto vale y? 3. Vale 3. Con 1, con 1, 0, vale 0. Con 2, menos 1, menos 1. Con 3, 0, vuelve a ser 0. Con 4, 3, vale 3. Muy bien. La segunda, con 0, 3 también. 3 también. Con 1, 6. vale 6. Con 2, 7, vale 7. Con 3, 6, vale 6. Y con 4, 3, vale 3. Muy bien. Y fíjense que hay un detalle muy importante y esto nos puede servir para ver que vamos bien. Comparen los primeros puntos. Estos tienen que ser iguales, porque se supone que es donde se cortan y empieza la región. Pero también podemos comparar los últimos. Estos también tienen que ser iguales, porque es donde la región termina. Los demás no, pero estos, los dos primeros y los dos últimos, tienen que ser iguales, porque ahí es en donde la región empieza y la región termina. ¿De acuerdo? Bien, pues vámonos a un sistema de coordenadas y ahí vamos a localizar estos puntos
Mire, el primero, cuando x vale 0, y vale 3. Cuando x vale 1, y vale 0. Cuando x vale 2, y vale menos 1. Cuando x vale 3, vuelve a ser 0. Y cuando x vale 4, es 3. Entonces, la primera curva viene y hace esto. Esta es la gráfica de f de x igual a x cuadrada menos 4x más 3. La segunda, con 0 es 3, ahí empezamos, ya dijimos que esos puntos coinciden. Cuando x vale 1, es 6. Con 2 va a ser 7. Con 3 vuelve a ser 6. Y cuando x vale 4, es 3. Y entonces la gráfica nos quedaría de esta manera. Y este es g de x igual a 3 más 4x menos x cuadrado. Bien. Con buena fe, esa sería la gráfica. Además, es meramente ilustrativo, dijimos. Y nos preguntan el área de la región que queda encerrada. Bueno, cuando ya nosotros tenemos la gráfica, el siguiente paso es ¿qué rectángulo típico es el que podemos trazar? En este caso, ¿cuál de los dos cumple con la condición de siempre empezar en una curva y terminar en la otra? El vertical. El vertical, así es. No podemos trazarlo horizontal porque no cumple. Aquí iría una parábola y termina en ella misma, y acá ya cambió. O sea, horizontal no se puede, pero vertical sí. ¿Dónde lo vamos a trazar? Ya dijimos, donde quieran, es meramente ilustrativo, donde ustedes lo quieran trazar. Entonces, aquí estará nuestro rectángulo típico vertical. ¿Qué dimensiones tiene ese rectángulo? Pues la parte más pequeña es horizontal, por lo tanto, es un dx, y la altura, que es la parte mayor, le llamamos y mayúscula. Bueno, pues esa y mayúscula ya quedamos que no es otra cosa más que la y superior menos la y inferior. ¿Cuál es la y superior? Para eso nos vamos a la gráfica. La y superior es la y que está más arriba en el rectángulo típico. Y la y que está más arriba es la y de esta parábola, que vale 3 más 4x menos x cuadrada, menos. La y inferior es la y que está más abajo en el rectángulo típico. Y la y que está más abajo es esta que tenemos aquí, la de esta parábola de concavidad positiva. Y esa y vale x cuadrada menos 4x más 3. Entonces, pues hay que hacer esa recta para tener cuánto vale y mayúscula. A ver, ¿cuánto nos da? Menos 2x cuadrada más 8x. Así es, menos 2x cuadrada más 8x. Muy bien. Ya que tenemos eso, pues ahora sí nos vamos a plantear la integral. Miren, ya no tengo espacio, voy a borrar esta parte de aquí. Esto ya lo tienen, ¿verdad? Sí. Voy a borrar esto. Ok. También la tabulación ya la tienen. Quiere decir que la integral nos va a quedar como el área va a ser, como es un rectángulo vertical, y mayúscula por dx, desde que x vale a hasta que x vale b. Es decir, que el área va a ser la integral de y mayúscula que vale
menos 2x cuadrada más 8x dx. Desde, porque esta es y mayúscula por dx, desde la x que está más a la izquierda como límite inferior, que es la x del punto donde empieza la región y que vale 0, hasta la x que está más a la derecha, que es donde termina la región y vale 4. Por eso era importante esto, porque estos también son los límites de la integral. La que está más a la izquierda es 0 y la que está más a la derecha es 4. Y ya lo que de ahí resulte, pues será lo que valga el área. Afortunadamente, pues ya las integrales son relativamente sencillas de resolver. Esto será de menos 2x cuadrada sería menos 2 tercios de x cúbica más de 8x sería 8x cuadrada entre 2 nos da 4x cuadrada cuando va de 0 a 4. La regla dice con el límite superior x vale 4. 4 al cubo son 64 por 2 menos 128 tercios más 4 al cuadrado son 16 por 4, 64 menos. Con el límite inferior pues se hace 0. Por lo tanto, el área es de 64 tercios. 64 tercios de unidades cuadradas. ¿Alguna pregunta? Todo bien, profe. Ok. Bueno, entonces, ese es el valor del área. Miren, ya no nos va a quedar tiempo de ver más ejemplos. Lo que sí les puedo decir que esta siguiente actividad, y que sería la última de nuestro semestre, de nuestro curso, van a ser los impares del 1 al 17. Vamos a dejar las trigonométricas por la paz. Del 1 al 17. Aún nos falta hacer más ejemplos, todavía no es suficiente con uno, pero ya no vamos a tener más tiempo para hacerlos. Mañana no nos vamos a ver. Si en el grupo de las 7 veo algún problema diferente, porque con ellos voy un poquito más atrás, entonces se los comparto en YouTube. Pero si no, pues ni modo, ya será hasta que regresemos de vacaciones que veamos otros ejemplos. Ya hoy sería nuestra última clase de este año y bueno, pues estaremos regresando hasta el año que entra. No tengo bien todavía la fecha, porque según en la hojita que nos dieron al principio del curso dice que empezamos el 4 de enero, pero algunos decían que les habían comentado que hasta el 6. Entonces voy a investigar eso y se los dejo dicho por Edmodo. Ahí les aviso cuando reanudamos, si es el 4 o es el 6. ¿De acuerdo? De acuerdo, profe. ¿Y esta actividad cuándo sería la entrega? Esa va a ser hasta que regresemos, cuando ya veamos más ejemplos. Pero se los comento desde ahorita por si le quieren ir adelantando un poco. Pues adelante, ahí están. Esos son los que hay que resolver. De acuerdo, profe. Entonces, nos despedimos ahorita, ya por lo que resta del año. Nos estaremos viendo en enero. No, déjenme checar bien cuándo, yo se los digo por el modo, pero el día que por ahí les diga, pues ese día reanudamos. Y pues es el último tirón, así es que no hay que aflojarle, hay que echarle todas las ganas. Y la tarea pues va a ser eso para que si quieren empezar a ver, pues ahí está. Cuando menos hacer las gráficas, ver cómo quedan las regiones, etcétera. ¿Alguna pregunta? No, profe, todo bien. Pues entonces no me resta más que desearles felices fiestas. Cuídense mucho, acuérdense, todo con medida, y más ahorita que está la situación muy complicada.
y esperemos vernos todos en enero. Igualmente, profe, felices Gracias, fiestas. profe. Felices Gracias, fiestas. profe. Felices fiestas. Hasta enero. Gracias, profe. Gracias. Gracias, Cuídate profe. mucho. Felices fiestas. Que tenga lindas vacaciones.